aquí Uchiha-Anbu con un nuevo cap de Issei y el Caballero Dragón Universal, que lo disfruten. Este fin no es mío. Sin más que decir dentro cap. Prueba definitiva. Dimensión desconocida. Issei. ¿Quién está allí? Tú me conoces muy bien, hijo, yo soy Yahvé, también conocido como Dios bíblico para el resto del mundo, y tú estás acá para heredar mi poder, ¿no? ¿Pero para qué lo quieres en verdad? ¿Proteger a tus seres queridos? Sin embargo, solo has pensado en los dragones. Dime, ¿en serio eres digno de portar mis poderes y no cometer el mismo error que yo? Issei. Yahvé-sama, no entiendo el punto al que quiere llegar. Yahvé, ¿aún no lo entiendes, hijo mío? La respuesta no te la puede dar el conocimiento de Lucifer ni ninguna de las experiencias anteriores de mis hijos, por lo cual tal vez no eres digno ni siquiera de portar mi poder, pero la razón no la usarás mediante la lógica, sino que tendrás que volver a aprender a escuchar lo que dice tu corazón y abrir nuevamente los ojos a la verdad que jamás viste. Ahora la figura del dios bíblico hacía acto de aparición frente a Issei, mientras que ahora toda la realidad de este último se volvía a distorsionar mientras el mundo se sumía nuevamente en la oscuridad, y el propio Issei no podía ver nada de sí mismo al estar tragado enteramente por la entera nada. Issei trató de moverse, pero aún así no tenía ningún sentido de orientación en cuanto a espacio y tiempo, estaba realmente perdido y no sabía qué hacer. No sabía cuánto tiempo ahora llevaba allí, y sin duda no tenía medida para el tiempo, como si esto fuera el silencio infinito que alguna vez buscó Otis, pero en su manera más oscura y miserable. Yahvé, asfixiante, ¿no crees? ¿Sabes dónde estamos? Te lo diré, realmente en nada no existe espacio ni tiempo acá. Esto era todo lo que había antes de que creara el mundo y todo lo que conoces. Antes de mi separación de Satán solo éramos una clase de energía con alguna clase de conciencia, ni siquiera yo estoy consciente de mi origen, pero quería más que solo esto y cree todo como dice el Génesis. Sin embargo, al hacer eso también yo pasé de algo más allá de la metafísica con un cuerpo etéreo a tener una constitución material o cuerpo físico, pero al hacer eso también me desprendí por accidente de todo el mal que tuve, y esa energía opuesta fue Satán, la mitad de mi ser. Issei, ¿estás diciendo que el origen del mundo es el origen de Satán? Al nacer tú, nació Satán, pero al mismo tiempo todo el mundo. Yahvé. Polos opuestos es la ley del balance universal, como quieras verlo. Hasta los mismos humanos se han dado cuenta que siempre habrá una fuerza opuesta a todo lo que existe. Bien y mal, yin y yang, hombre y mujer, arriba y abajo, tantas formas, y siempre el mundo las divide en dos cosas totalmente diferentes, pero que juntas pueden llegar a grandes cosas. El equilibrio. Issei, ¿por qué me dices todo esto? Yahvé. Dices ser un líder, pero ¿acaso puedes tomar buenas decisiones sin saber a qué te estás enfrentando realmente? Debes conocer los antecedentes previos a lo que llevaron a lo que hoy en día convirtió al mundo y a ti. Por ejemplo, ¿sabías que por ejemplo esos 4 jinetes que tú odias nacieron por el odio que el mundo les dio al rechazarlos o al matar a sus seres queridos? ¿Cómo reaccionarías tú si asesinaran a tu familia o los torturaran hasta la muerte frente a ti, o te cambiaran por otros en tus peores momentos de debilidad? Issei, yo no sé, decepcionado. Yahvé, exactamente por eso mismo debes saber que ellos fueron abordados por Satán a cambio de lealtad. Sus venganzas o sueños de redimirse podían ser cumplidos, pero de la más oscura o mórbida forma posible. Ellos pudieron ser como tú y Odo Issei, pero por desgracia no tuvieron la misma ventaja de una familia que los amara y gente que se preocupara por ellos. Issei, pero yo también he sido traicionado, tanto así desde reinaré. Sufrí bastante, me costó seguir mi camino, sin embargo aún así lo logré. Yahvé, lo hiciste realmente, pero dime, ¿acaso algo valió la pena? Mira cómo me respondes, no por tu fuerza o por voluntad llegaste solo a donde estás. Pareces olvidar que siempre tuviste apoyo y un poco del orgullo de Lucifer se ha mezclado en ti, por lo cual te has cegado, más allá de solo tu visión ordinaria, sino también de tu propósito. Por esa misma razón no has podido contra Satán, y es porque tú también estás en conflicto con tu propio ser. Issei, ¿mi propio ser? Yahvé, exactamente quién es Odo Issei. ¿Un chico reencarnado en demonio? ¿Un antiguo pervertido? ¿Un dragón humanoide? ¿El Sekiryu-Utei? ¿El heredero de los hijos de Dios o qué más? Issei, mudo. Yahvé, más allá de eso hablas de que Reinaré te traicionó, pero ella te amó. Issei, con los ojos abiertos en sorpresa. Yahvé, el hijo mío de Cocabiel tuvo toda la culpa. Verás, Reinaré era una espía de Azazel infiltrada para saber los planes de Cocabiel y mantenerlo vigilado siempre, pues mi hijo mayor nunca dejaría a alguien tan psicótico como Cocabiel sin vigilancia, más cuando aún era un ángel. Yo podía ver un poco de oscuridad en su corazón, pero era tan imperceptible para él que jamás llegó a darse cuenta, pero siempre en el fondo sabía que caería algún día.
Como sea, el punto fue que Rainare fue descubierta cuando pidió la cita. Ella te diría la verdad de seria y te llevaría al final con Azazel para que te protegiera, pues te estuvo vigilando y se enamoró de ti. Sin embargo, antes de su cita fue interceptada por los esbirros de Cocabiel y este le selló sus sentimientos, transformándola en una muñeca a sus antojos, por lo cual terminó asesinándote, pero al final fue libre al morir y su espíritu sigue en duelo hasta que seas realmente feliz. Issei. Rainare me amó. Mientras tanto, en el Cocytus. Ahora serás libre para poder vengarte de todos. Satán te tiene en alta estima, pues desde tu nacimiento siempre pudo sentir tu odio y tu maldad en lo profundo de tu corazón, aunque fueras un ser puro de luz. Ahora sé libre de tu helada prisión, Cocabiel, rompiendo el cristal donde estaba encerrado. Cocabiel. ¿Dónde estoy? Mi nombre es Raziel y soy un seguidor del Lord Oscuro que ha venido a liberarte para que te unas en la guerra contra la resistencia, de lo que queda de la alianza sobrenatural, donde podrás vengarte del cielo, Grigori y los demonios, pero te has vuelto muy débil. Bebe esto y déjate llevar por tus deseos más oscuros y te daré la fuerza y todo el poder para vengarte. Cocabiel, sé mi hijo de Satán. Cocabiel. ¿Satán? ¿Hablas de Lucifer? Él está muerto. Raziel. No, Cocabiel Sama, Lucifer cayó porque consiguió el poder de los demonios, que consiguió del fruto del Edén, el cual había crecido de la semilla del mal de Satán, el lado oscuro de tu Padre Dios. Cuando tú naciste, lo hiciste con un poco del poder oscuro de Satán en tu interior y todo eso te llevó a caer al final, pero ahora con esto puedes reconciliarte con tu poder y ser más fuerte que nunca. Han pasado 10 años y créeme, no serías ya ninguna amenaza para casi todo el mundo sobrenatural o lo queda del mísero de este. Cocabiel. ¿A qué te refieres? Raziel. Los lacayos de tu padre han acabado con la facción china, la griega está casi diezmada totalmente y la asgardiana totalmente extinta, al igual que la shintoísta y la egipcia. Cocabiel. Imposible, aunque en alguna haya dioses menores. Odín, así como Zeus, Poseidón y Hades se encuentran entre el top 10 existencias del mundo sobrenatural. Raziel. Eso sería cierto si no contáramos al Sekir'Yutei, a la Kuryoku y demás. Además se sabe que el Sekir'Yutei tiene en su propio séquito a varios de los dragones más fuertes, entre ellos a la diosa dragona del infinito Opis, y al dios dragón Great-Red, así como a Baal y Lucifer también, entre otros miembros poderosos, además de que ha unificado a la raza dragón como una sola facción. Cocabiel. Imposible. Raziel. Aún sin embargo, hace poco tu padre fue capaz de dejar tuerto y moribundo al Sekir'Yutei Odoru Issei que alguna vez enfrentaste. Cocabiel. Ese mocoso. Y Valí, también tendré mi venganza contra todos. Dame eso. Arrancándole el líquido, glup glup glup. Inframundo. Todo el mundo estaba en silencio, el reino de los demonios y ángeles caídos estaba en un momento crítico, ante el momento en el cual todo se podría decidir. ¿Sería tiempo del Ragnarok o Apocalipsis, o sería el momento donde en la fuerza de la alianza la resistencia sería recompensado con la victoria y la paz reinaría nuevamente? Pues la respuesta se proclamó en gritos cuando el ejército de casas traicioneras se levantó en armas para empezar a invadir el territorio de Lilith, que fue cercado militarmente, así como varias casas demoníacas cercaron con sus ejércitos, esperaban las órdenes de sus líderes para poder contrarrestar esta amenaza. Sin embargo, ninguno de los jinetes presentes estaban en la lucha, por lo cual las cosas aún no se inclinaban hacia un solo bando, a pesar de que la resistencia no había hecho su movimiento, o eso pensaban los soldados enemigos. Trampa por trampa empezaron a sufrir bajas cuando el terreno hacia Lilith se destruyó y túneles que se llenaban de lava hacían acto de presencia. Lo que alguna vez parecía volverse una ciudad moderna como las de la humanidad volvía a ser lo que en su origen fue una fortaleza para que todo enemigo cayera en la desesperación de la muerte. Desde algunos dioses menores a demonios de clase suprema se estaban preparando ya para cuando la barrera cayera, la fase 2 del plan de sobrevivencia se llevara a cabo. Aún sin embargo, con solo 2 Maos además de los líderes de Grigori, el cielo, una coalición de yokais y lo que quedaban de las fuerzas del Olimpo, todo parecía fúnebre y los mismos soldados estaban llenos de temor de lo que vendrían. No sabían nada acerca del Sekir'Yutei o de las tropas de los dragones, por los cuales parecían estar abandonados. Shinobi cuarta anteriormente y ahora Guerra salía ahora de su tienda con su espada maldita en mano, mientras miraba a la fortaleza de la alianza resistir golpe tras golpe de puros hechizos mágicos lanzados por sus tropas, mientras volteaba a su derecha ahora para ver a su ama y señora Rias Gremori, la cual ahora se había hecho mucho más fuerte al decidir unirse al lado de su amo Satán.
El cuerpo de Rías había cambiado en las últimas horas, así como sus niveles de magia se habían hecho monstruosamente más grandes. También su cuerpo se había vuelto un tanto más erótico, aunque su tan famoso pelo rojo carmesí había oscurecido más hasta que parecía un pelo escarlata de tonalidad sangrienta. La ex heredera Gremory entonces empezó a sacar el poder maldito que su nueva pareja le había dado para ella. Una aura de poder negruzco entonces empezó a cubrir a esta nueva Rías, que sin duda se preparó hasta lanzar una poderosa esfera cargada con todo su poder oscuro que se dirigió hasta la barrera de la fortaleza, haciéndolo un agujero como si nada. Luego de eso solo 2 tiros más fueron necesarios para destruir por completo. A pesar de que la barrera había caído, aún las defensas del muro que protegía a la nueva Lilith servía de escudo para la protección. Sin embargo, nada parecía que sería como se esperaba cuando Guerra apareciera también para intervenir. Las casas aliadas a la causa de Satán habían sido casi diezmadas por los esfuerzos de las trampas hechas por los sobrevivientes de la causa de la alianza, pero ahora con la ayuda de Guerra, pues las cosas serían un tanto distintas. Guerra azotó su espada contra el suelo, agrietándolo con la intención de crear una grieta profunda que destrozara la tierra hasta que parte del muro que protegía la ciudad fuera derrumbado, mientras que las casas leales a Satán y engendros malditos salidos de las peores pesadillas posibles salían para finalizar con lo que quedaban de los demonios, que no eran más que seres impuros creados indirectamente de Satán a través de Lucifer. Peor, no eran los mismos demonios como estos engendros, que salían ahora por la sangre de sus enemigos. Tanto las fuerzas aliadas como enemigas ahora se lanzaban de frente para terminar lo que ya se había iniciado con la destrucción de la barrera. Esconderse sería inútil, así que todos los viejos y aún arrogantes demonios experimentados dejaron que sus tropas fueran las primeras en sufrir las bajas de los engendros, que sin sentido de conciencia desmembraban a sus enemigos mientras la tierra se inundaba de sangre y gritos de súplica ahogaban los oídos de todos los presentes. Todo empezaba a empeorar para los aliados mientras sus fuerzas se achicaban, pero algo pasó ahora que las fuerzas eran menores, y es que Guerra agitó su espada para que sus pequeños engendros también atacaran a los seguidores de Satán en un ataque a traición, no a su amo y señor, pero sí a las casas que creían que seguirían con vida, pues Satán fue claro y no quería más seres imperfectos en sus mundos, y esos demonios, así como ángeles y caídos, no tenían el por qué existir, y seguir prestándole su poder para ellos era ya simplemente una abominación. Ahora Rías se ponía al lado de Zenobia, mientras que concentraba su poder no para el poder que Satán le concedió estando más allá de la destrucción, sino que ahora concentraba el poder maldito de su amante, mientras que algunos tatuajes aparecían en su piel. Un círculo mágico negro con runas extrañas de color índigo apareció, mientras que liberó una onda de choque que asesinó a todos los seres que fueron tocadas por ella. Ahora líquidos extraños aparecían de todos los cadáveres, que empezaban a fusionarse con los engendros, que parecían crecer de tamaño mientras sus formas se volvían mucho más amorfas y su tamaño incrementaban nuevamente. Nuevos monstruos aparecían crecer en tamaño, mientras que todos los cadáveres se terminaban por desaparecer para ser más material para estas nuevas 25 criaturas de unos 7 a 10 metros cada una, y parecían tener un poder combinado por encima del nivel supremo, comparándose a un Mao o un dios bajo, pero ni los dioses de las alianza estaban en condiciones para pelear con 25 de estos seres, y las cosas solo estaban por ponerse peor. Un fuerte terremoto se sintió desde el suelo, resquebrajando la tierra nuevamente, dejando libre a un horrible monstruo, también que miraba con deseo de venganza a los líderes de las facciones bíblicas. Rías, es un gusto verte de nuevo. Cocabiel, Satán te dejará a los líderes a ti para que tengas tu venganza, y estas criaturas estarán también a tu servicio. Cocabiel, mocosa Gremory, veo que te has puesto del lado bueno, pues me encargaré de estas molestas cucarachas y luego acabaremos con el resto de los planes. No lo creo, veo que te has vuelto más horrible que antes, que tuvieras cara de rata. Cocabiel, maldito Balí, ya verás. Balí, no lo creo, estamos acá para detener a Satán. Cocabiel, tú y cuántos más, muriéndose de risa. Balí, fácil, yo y todos ellos. Se abren cientos de portales. Cientos de portales aparecieron en el cielo a la vez que cientos de dragones a la vez salían para inundar los cielos del inframundo ante la mirada de todos, que estaban realmente impresionados porque los dragones que hace tiempo habían desaparecido ahora aparecían nuevamente en el momento más crítico de todos, y con ellos salieron también el portador del rey dragón Britra, que acompañaba a las Epsosas de Youdowisei y tanto sus nuevas chicas, con solo un propósito: ponerle fin a esta guerra y poder salvar al mundo humano y al sobrenatural de una vez por todas.
piezas, pero para ello primero tendrían que caer los monstruos y los súbditos de Satán para que luego las piezas claves también cayeran. Vale, entonces Cocabiel, ¿estás listo para esta guerra? Poniéndose la armadura del Luminox Dragón. Cocabiel, ni esa nueva armadura ni unas lagartijas te salvarán de poder ganarnos esto, solo acabará con ustedes muertos. ¿A qué no? Es hora de que acabemos esto, Rías. Rías, tú mismo lo dijiste, puta, acabemos con esto ahora mismo. Dimensión desconocida. Ya ve, entonces ya sabes qué tienes que hacer para conseguir mi poder. Issei, sigo sin entender, pero demuestre ser digno. Ya ve, lo has hecho, pero aún te falta. Tú y yo ahora nos fusionaremos, sin embargo aún solo podrás usar mi aura sagrada y los poderes de mi luz. Si quieres poder ser capaz de usar todo mi poder, tendrás que hacer lo que te dije. Issei, sigo sin entender esa parte. Ya ve, no te preocupes, hijo mío, sé que cuando llegue la hora tú lo entenderás, porque si no lo haces las consecuencias serán incorregibles en tu vida si es que llegas a sobrevivir al encuentro final. Issei, ya verás, Tosan, lo lograré. Ya ve. Ja, no te preocupes, me alegra que me llames así, Sochi, ahora encárgate de salvar a todo el mundo. Issei, así lo haré, Tosan. Ya ve, ahora inicia el proceso de fusión, aguanta lo que esto tardará. XD. Santa Guerra parte 1. El ambiente se encontraba tenso, lo único que se llegaba a escuchar eran los cientos de gritos de ambos lados mientras resonaba la violencia de la guerra. Sangre se escurría entre las frescas heridas de aquellos que peleaban por la libertad y aquellos que batallaban a favor del nuevo régimen, donde las facciones rebeldes de la Alianza buscaban fuertemente el deseo de supervivencia ante las tropas de Satán que habían sido multiplicadas en los últimos minutos y seguían creciendo. Todo gracias al misterioso poder detrás de los jinetes del apocalipsis, pues sus habilidades eran tan raras como los mitos o rumores que había de ellos. No era una comparación digna. Guerra y muerte eran una combinación que iban de la mano en más de un sentido. No podía haber una guerra sin muertes en sentido literal, y se podría decir que la muerte estaba siempre en constante guerra con la vida. Entre ambos su poder hacía resonancia y se fortalecía tanto así que hace una hora, cuando los dragones habían llegado, tampoco pudieron predecir la peligrosidad que hacía este dueto. Con el poder de ambos hicieron algo que sería considerado tabú entre todas las facciones y, aún así, aunque lo intentaran, jamás llegarían a un nivel de tan alta necromancia. Una enorme miasma salía de sus cuerpos, así como ésta se fusionaba con los suelos para que de repente muchos círculos mágicos aparecieran en el suelo con explosiones de humo negro. Se liberaba y lo que parecía ser un vórtice de almas ennegrecidas y llenas de cadenas, se ha liberado a la vez que el polvo se extendía a cubrirlas hasta formar zombies de aquellos que habían muertos. Desde nórdicos de la caída Asgard, entre ellos Thor y Odín, hasta casi la totalidad de la débil facción vampira entre Tepes y Carmilla, se podría ver todos estos muertos vivientes, siendo almas esclavas de los poderes oscuros de aquellos que los devoraron para que una explosión azotara a todos. Akeno y las demás esposas o mujeres de Issei, así como Vali y Sagi, salvo Bread, Red y Otis, que elevaron su poder, salieron volando debido a la gran explosión de poder por parte de estas almas condenadas, que empezaron a separarse para empezar a destruir el resto de los seres vivos en esta tierra, mientras que Rías, Guerra y actualmente Muerte se quedaban atrás viendo con una sonrisa de las primeras dos como sus viejas rivales de amor sufrirían una dolorosa muerte por sus propios seres queridos. En algún extremo del inframundo ahora la antigua vampiresa conocida como el Menilde se encontraba curándose de los raspones que había sufrido al haber salido volando después de dicha explosión. Sin embargo, mientras sus heridas mejoraban y trataba de ponerse pie, múltiples impactos azotaron los alrededores de donde ella se encontraba. Una enorme capa de humo cubría todo mientras gruñidos y sonidos inexplicables resonaban en las orejas de la vampiresa. Antes de poder saber qué estaba pasando, empezó a ser atacada en múltiples direcciones sin saber qué es lo que podría hacer ella en verdad, por lo que rápidamente se quitó su broche de pelo en forma de murciélagos y lo lanzaba al aire. El broche de murciélago velozmente empezó a crecer a la vez que pasaba por un círculo mágico de color morado oscuro con runas negras para acelerar el proceso y volverse el enorme dragón guardián que él era. Bladrius retomó su forma original mientras batía sus alas fuertemente y así la capa de humo se dispersó, así como sacó volando también a varios de los enemigos de su ama, que resultaron ser nada más y nada menos que los vampiros de la facción Tepes y Carmilla que habían venido a acabar con ella. El Menilde no podía creerlo, su propio pueblo, el cual una vez ella veló por su seguridad y crecimiento, ahora se encontraba envueltos en esta forma corrupta del alma. El Menilde. Padre, madre, no puede ser, tapándose la boca, ¿cómo pudieron acabar así? Zombie padre, todo esto es tu culpa.
Te fuiste, nos abandonaste. Zombie niño, mala. Zombies, perra inmunda. Asquerosa traidora. Zombie madre, eres una cualquiera, me arrepiento de haberte tenido. Elmen. ¡No! 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 Gritando mientras se tapaba los oídos y la cara a la par que caía de rodillas. Bladrius silenció, batiendo sus alas mientras vuela a la mayoría de dichos demonios, y algunos chocan con rocas desapareciendo en partículas negras. ¿Cómo osan decir eso de mi ama? Yo Elmen-sama, no les haga caso usted. Es muchísimo mejor que aquellos que dejo atrás. Recuerde cómo eran los vampiros con usted. Entre ellos y peor que hacían con aquellos con sangre mestizos. No se deje criticar por terceros usted. Es más fuerte y única, Elmen. Tienes razón, Bloodkun, hagámoslo, derrotémoslos con tus llamas y mis poderes. Así Bladrius arrancó a batir sus alas fuertemente mientras que se elevaba alto en cielo para caer nuevamente en picada, abriendo en gran medida sus fauces, mientras un muy potente fuego de color tan negro como la noche, pero tan frío como la muerte, rugía y caía sobre sus víctimas. A todos esos vampiros cuyas vidas habían regresado malditamente bajo Satán estaban siendo ahora asesinados por las heladas llamas de este, hasta que un gran grupo de estas almas perdidas se estaban amontonando en oscuridad, y un enorme murciélago negro con apariencia del susto hacía acto de presencia y se embistió de frente ante el dragón de la vampiresa. El Menilde también luchaba con unas cuchillas cortas pero inclinadas en cierto ángulo, como si fueran una clase de alas cortas de murciélagos, que hacían a estas armas tener un parecido con los kukris, pero aún sin embargo estas eran más efectivas al poder tener una forma de cortar limpiamente a través de piel, hueso y músculo, como si nada, cortando de por vida las extremidades de sus víctimas. Sin embargo, los miembros cortados no se extendían por los suelos, sino que en vez de eso parecía ser que estos mismos pedazos se volvían partículas de oscuridad pura que se introducían a otros revividos, haciéndolos más fuertes en todos sentidos. Rápidamente la vampiresa estaba empezando a perder un poco de energía, y no solo eso, sino que al parecer los mismos muertos estaban contaminando la forma del aire, haciéndolo más pesado y color, pareciendo convertirse en algo como el miasma. La vampiresa seguía luchando justo cuando quedó enfrente de sus antiguos padres, a pesar de poder haber asesinado al cadáver de lo que alguna vez pudo ser su madre, pues igual sin remordimiento, sabiendo que eso no era ya su mamá, la asesinó sin problemas, pues su madre era de las clásicas madres de casa puestos por el antiguo y obsoleto modo de vida de los vampiros. Sin embargo, sus partículas negras fueron directamente a las de su padre, que parecía empezar a absorber todo el miasma y partículas negras de los vampiros que estaban cayendo. Haciéndose mucho más fuerte, el antiguo vampiro se volvió una clase imán que atraía toda la maldad satánica cercana, incrementando sus poderes. A lo lejos un pilar de fuego negro de una clase distinta y llena de un abrasador calor se observaba, pues parecía que otra batalla también se estaba llevando a cabo a lo lejos. El Menilde dio una apuñalada limpia al pecho de su padre mientras soltaba uno de sus cuchillos, pero se impresionó como más bien el daño que recibió su antiguo padre fue nulo, a la par que su arma era absorbida y descompuesta por el negruzco poder de este que incrementaba. Padre zombie. Oh, pobre niñita, eso ni me dolió, pero has sido una perra muy mala y debes pagar el precio ahora. Mira a tu alrededor, jamás has estado en una guerra real. Lo de Rick Zane, ni siquiera tú peleaste por tener miedo a morir, y ahora te encuentras acá fingiendo algo que no eres, patética. Pronto sentirás el verdadero miedo a manos de un vampiro, viendo las artes prohibidas que tu antiguo ancestro Vlad Tepes dejó. El Menilde. Pude ser una cobarde antes, puede ser que aún tenga miedo, pero no iré como en el pasado, pelearé con todo lo que tengo por esa persona que amo. Es hora que conozcas mi verdadero poder. Bladrius cambio de forma. El Menilde barra Bladrius. Princesa Sangeroas. Bladrius, que encontraba peleando con el muy ya lastimado murciélago de vampiros satánicos, ahora explotó en muchísimos pequeños murciélagos de color negro, cubiertos de sangre de la explosión que cubrió a el Menilde, que todos los seres vivos necesitan en sus cuerpos, a la vez que también miles de cientos de murciélagos empezaron a irse hacia ella hasta que todos desaparecieran y la sangre se secara, formando una costra que se rompió mientras la vampiresa salía de nuevo. Sus ojos ahora eran reptilianos como los de un dragón, pero su piel blanca ahora había oscurecido un poco como a un tono de sangre seca, mientras portaba un antiguo vestido de época clásica de siglo XXVIII de color negro y adornado con cientos de vampiros negros y con detalles de sangre, dejando impactado a su padre, pues el poder que su antigua hija tenía era tan grande como el de un Maobo, muchísimo más allá de eso. El Menilde. Prepárate a morir a manos de la princesa sangrienta, padre. Ja 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 ja.
Sin duda te has vuelto poderosa a través de los lazos que hiciste con el Sekiryute y tal vez no caíste tan lejos del árbol y eras igual que a mí, pero aún así no eres nadie más que la sombra de lo que fuiste. Pero ahora te toca morir. El Menilde, el vampiro revivido por la maldad del Señor Oscuro, entonces procedió a atacar y explotar a todos a la vez que el enorme y herido gran murciélago cayó encima del antiguo candidato a rey de los vampiros, por lo cual toda la oscuridad se estaba acumulando en un solo punto, o mejor dicho, es una sola persona. Las sombras se fusionaron para formar solo una sola, o mejor dicho, formar a un hombre. Su traje tan antiguo, acompañado de una capa negra con el interior rojo, tenía barba además de una piel bastante pálida, uñas largas que hacían parecer que tuviera unas garras cortas tan afiladas como bisturíes médicos y sus ojos rojos como la sangre escarlata. Esta era la forma prohibida de un vampiro, aquella a la que Vlad Tepes había utilizado para convertirse en Drácula y haber sido una clase de demonio de la oscuridad. Sin embargo, ese mismo deseo de oscuridad lo traicionó mientras la marca de Satán había sido activada y sintió como todo su poder empezaba a drenarse de manera un poco acorralada, por lo que como fuera necesario, igualmente se llevaría consigo a su anterior hija. Por otro lado, vemos un campo derretido en lava, pues el calor que acompañaba el lugar era brutalmente salvaje. De un lado se encontraba una chica rubia tan hermosa y tan conocida por nosotros, la cual era Ravel Phoenix, mientras que esta a la vez se encontraba rodeada por un grupo de varias chicas que, aunque algunas aún estuvieran con vida, igualmente estaban atadas al cruel destino de su amo revivido Riser Phoenix, con unas marcas mágicas que las ataban a él. Dichas marcas contaminaban el cuerpo, alma y magia de las chicas que alguna vez estuvieron en el séquito Phoenix y ahora estaba lentamente partiendo sus almas para que su poder fuera directamente hacia Riser y de allí a su maestro, el jinete de la guerra. La batalla estaba en su punto, solo quedaban Yuve y Yuna, las gemelas e Isabela, así como su hermano Riser, y nada estaba bien para Ravel. En su interior ella misma se culpaba de la muerte de su hermano, de haber estado allí para él. Tal vez este no hubiera muerto, pero lo que no sabía ella es que toda culpabilidad de su muerte caía sobre Zenobia, quien fue la que asesinó al rubio Phoenix. Yuna, siendo controlada por las marcas, siguió lanzando sin detenerse miles de proyectiles mágicos que explotaban fuertemente, haciendo que su apodo como la Reina Bomba fuera aún escuchado por todos. Pero a pesar de tener habilidades regenerativas, ella misma pensaba que Ravel no podría salir impune de eso, más no esperaba lo que veía. Todo el daño o impureza en el cuerpo de la chica se quemaba y se volvía ceniza, mientras que su cuerpo se regeneraba como si nada. Este era el verdadero alcance de la nueva Ravel, que impresionó a todos sus atacantes. Esta era una recuperación divina, este era el poder genuino o parecido al de un fénix real en toda su potencia, pero ¿cómo hacerlo fácil? Ravel siempre se encontraba conectada a su dragón Phoenix, el que se hallaba en forma de un collar con un fénix dorado en el cuello de la chica. Juntos, aunque Phoenix no estuviera en su forma activa, podía brindarle su poder a Ravel, y ambos entonces estaban conectados de manera pasiva, pero las habilidades entre ambos eran idénticas. Riser, igual siendo controlado por la maldición que lo atormentaba, no podía detenerse mientras creaba más llamas negras, producto de su fuego Fénix mezclados con la maldición de su alma, habían cambiado sus llamas y el deseo de proteger a su hermana fue sustituido a un ser muerto sin sentimientos, que solo buscaba la destrucción del mundo y la gloria en la guerra. Al ver que los planes no seguían su curso, sus llamas azabaches fueron directamente contra sus piezas, que cayeron al suelo heridas, mientras que parecían que no podían moverse, y rápidamente empezó a fracturar sus almas a través de sus marcas para incrementar sus fuerzas, pero llegó un punto donde Ravel, con un hechizo que había aprendido de su amiga Lefay, pudo teletransportar y bloquear la señal de Riser de ellas, haciendo que no pueda recibir más de su poder. Eso solo encabronó más a Riser, mientras que sus poderes aumentaban debido a sus sentimientos negativos lo estaban fortaleciendo, pero también lo estaba transformando en un monstruo, así como su alma alguna vez pura, se teñía de color negro y empezaba a destruirse a sí misma. La fisiología de Riser empezó a mutar. Primero sus brazos antiguos entrenados por el ejercicio físico ahora se incrementaban en masa muscular, mientras venas monstruosas empezaban a salirle y marcas negras tatuaban sus brazos, sus ojos cambiaban de color a rojo sangriento con iris rasgadas de color negro salvaje, su pelo rubio como el sol se oscureció en casi su totalidad a negro, mientras que otras partes se quemaban dejando un nuevo luz, toda su piel como sus brazos fueron invadidas por las marcas salvajes y de su espalda surgieron dos alas amorfas y de película de terror con detalles de fuego y sangre parecían escalofriantes hasta que una membrana las recubrió y con su sangre se volvieron de fuego negro.
Riser se había convertido en un verdadero monstruo con un parecido mínimo a una gárgola, pero mucho más horrorosa. No estaba hecha de piedra y que al parecer todo su instinto común parecía haber perecido para convertirse en un ser salvaje de puro instinto. La impotencia, los nervios, y la impotencia invadían a la hermana menor que solo pudo mover sus manos hacia su boca y cubrírsela mientras que lágrimas salían de sus ojos al ver en que su hermano se había convertido. El monstruo atacó a una velocidad impresionante que Ravel pudo haber visto tal vez si se hubiera puesto seria, pero en cambio una garra salvaje atravesó su costado haciéndola caer de rodillas, mientras que mucha sangre caía del nivel de su estómago y aún así no respondió. Memorias del pasado invadían a su mente, escenas donde vio como su hermano la quería mucho de pequeña, otras donde veía con orgullo como su hermano se recuperaba de la caída tras haber vencido por el actual marido de ella cuando solo era un demonio de clase baja, y así muchos más recuerdos pasaban mientras que su cuerpo seguía sufriendo de bastantes daños y heridas que lo que había sido Riser le estaba haciendo. Sus garras, como habían visto antes, primero impactaron y desgarraron parte de su costado, seguido de una cadena de golpes en el aire que le sacaron casi todo el aire y luego una patada en hacha seguida de un ataque de fuego negro que la impactó completamente. Con su espíritu semi-quebrado, Ravel no podía hacer nada mientras parecía ser que lo que alguna vez fue Riser seguía mutando en algo peor. Sus músculos se reventaban mientras una masa amorfa de masa negra parecía salir de ellas, sus manos así como sus dedos se destrozaban mientras unas garras salían de dicha piel, de la espalda esas alas crecían destrozando más la espalda y los huesos que pertenecían a la espina dorsal y los huesos de las costillas por su parte de atrás. Fuego negro envolvía a todo mientras un monstruo parecía salir de un cascarón el cual era en verdad el cuerpo de Riser. Y por otro lado nada que Ravel reaccionaba hasta que oyó una voz en su interior. Phoenix. Ravel-sama, por favor, reacciona. Ravel. Phoenix, eres tú. Phoenix. Así es, Ravel-sama, y tiene que saber que ese de allí ya no es su hermano, solo mírelo. Ravel. Abriendo los ojos, no puede ser, ¿qué rayos es eso? Phoenix. Parece ser que el alma de su hermano terminó de ser contaminada por Satán y oscureció por completo, cambiando todo lo que él era a esa criatura enfrente. Ravel. No puede ser, Oni-sama, te he fallado. No, Ravel, no lo has hecho. Esto es lo último que puedo decir antes que desaparezca. Por favor, no llores y haz lo correcto. Yo ya morí y esa cosa no soy yo. Por favor, destrúyela. Este es el adiós, Ravel. Ravel. Oni-sama, llorando. Phoenix, hagámoslo, sí. Ravel. Asquerosa criatura, tú destruiste lo último de mi hermano, el orgulloso Riser Phoenix, y como su hermana menor es mi deber vengarlo. Te mostraré todo el poder de la magia que pude desarrollar con mi compañero que me dio mi esposo. El poder de la magia del Renais Fire. Ravel / Phoenix. Fire Reborn Priestes. El collar de Fénix dorado en el cuello de Ravel empezó a brillar mientras que ambos se cubrieron en un pilar de fuego, mientras que la piel de Ravel por completo se consumía en las llamas para que todo lo que ella era se convirtiera en cenizas. Sin miedo a la muerte, ahora Ravel estaba logrando lo que ningún demonio del clan Phoenix jamás logró hacer en verdad, poder renacer y convertirse en algo más por primera vez. Una nueva mujer rubia que parecía de unos 20 tantos años apareció mientras usaba un vestido clásico de la nobleza, así como si pareciera una princesa con su majestuoso cuerpo envuelto en llamas y más. Esta era Ravel como nunca nadie la había visto, y es que cada vez que renaciera, pues cambiaría y tal vez más nunca iba a ser como antes. Ravel tuvo que sacrificar todo recuerdo en vida de su hermano y aceptar que estuviera muerto para que ésta pudiera trascender a esta nueva forma suya. La bestia se sintió amenazada al sentir el poder que ahora Ravel liberaba, por lo cual luchó para terminar de romper su cascarrón, pero no pudo llegar a escapar. Con solo una mano Ravel pudo hacer una bola de fuego más concentrada e imposible, era del tamaño de un balón de fútbol, pero tal vez más poderosa que una bomba atómica. Su poder inconcebible impactó de frente contra la bestia, que no escapó a tiempo y fue erradicada por completo, pero debido a renacer Ravel quedó casi sin fuerzas, mientras su vestido cambiaba al original hecho por las plumas de Phoenix, y este último se quedaba afuera a proteger a su ama que estaría recuperándose. Al este de donde se encontraban los hermanos Arthur y Levi Pendragon, los cuales luchaban con todas sus fuerzas para poder vencer a la antigua Valkyria del grupo Gremory, y es que para Roswell era el enemigo perfecto para Levi y muy difícil de vencer también a la vez. Como Valkyria de élite, Ross era una experta combatiente a corta distancia tanto desarmado como con el uso de espadas, pero sobre todo era una prodigio en cuanto a hechizos, y es que su conocimiento mágico era mucho más allá de solo magia sardiana, por lo cual tenía una gran ventaja en contra de la descendiente de Morgana Pendragon.
Aún así, se preguntarán cómo fue que los hermanos se reunieron, ¿no? Retrocedamos entonces un poco. Luego de la explosión que separó a todos cuando los mandaron volando, Le-Fai pudo estabilizarse rápidamente gracias a su escoba mágica que sacó de un círculo mágico y pudo desacelerar entonces la velocidad con la cual estaba siendo mandada contra el punto de origen de donde estaban. Igual como siempre lo ha tenido ese disco con fetiche misterioso de hermano mayor, Arthur el rubio Pendragon pudo sentir que su hermana estaba en gran peligro, por lo cual se separó del grupo original en el cual estaba junto a Biko, por lo cual fue directo hacia donde su rastreador de hermanas menores le apuntaba el camino. Rápidamente se reunió con su hermana, pero su reunión no fue muy conmovedora cuando cientos de hechizos mágicos con miles de elementos naturales y de destrucción empezaron a caerles como si nada y a la vez cientos de muertos vivientes de bajo nivel venían hacia ellos. Le-Fai utilizaba todas sus fuerzas para protegerse a ella y a su hermano de la lluvia de ataques mágicos, pero a la vez se gastaba rápidamente su mana al tener que estar reforzando las barreras a cada momento con tanto daño que sufrían cada segundo. Arthur como pudo salió de la barrera mientras a su gran velocidad utilizaba su Excalibur para extinguir a los muertos, pero con la caída del cielo, esta espada ya no era tan fuerte como lo fue antes y ahora le costaba más asesinar a sus enemigos a menos que hiciera cortes perfectos en zonas específicas donde terminara destruyendo el cuello, el cráneo o si dividiera a la mitad a sus enemigos. Pero esto no era nada fácil en realidad teniendo en cuenta que te venían encima cientos de enemigos que, aunque débiles te limitaban demasiado los movimientos que podrías hacer para acabar con ellos y eso era menos sencillo con la constante lluvia de hechizos que afectaba menos a los monstruos, pero para él podría ser mortal. Mortal exactamente, pues ¿qué pasaría si fuese electrocutado, quemado, aplastado, devorado o más? Para los muertos vivientes no era nada, mientras que si perdían un brazo, una o ambas piernas, o heridas en el costado igual podrían seguir como si nada porque ya eran muertos. Arthur vio como varios monstruos entonces iban dirigidos hacia su hermana por el hueco por donde este salió de la barrera y fue directamente hacia ellos, pero no esperaba tropezar con uno de los cuerpos de estos mismos demonios muertos que había recién cortado, pero seguía vivo haciendo que perdiera el equilibrio el rubio y haciendo que cayera al suelo. Las rodillas de Arthur se rasparon sin importar que este había frenado su caída clavando su espada en el suelo, aún había recibido daños menores pero ese descuido fue suficiente para que uno de los demonios lo atrapara y mordiera por la zona del omóplato, haciéndolo gritar de dolor al sentir esos colmillos perforando su piel y así una dosis del veneno de Satán entrando a su sistema. Le-Fai rápidamente dejó de poner atención en la barrera al darse cuenta que su hermano había salido y estaba en peligro, molestándose un poco pues ya era toda una mujer y él seguía viéndola como una niña, ahora soltando un hechizo normal de fuego que le voló la cabeza al demonio y usando una soga de mana atrajo su hermano hacia ella y eso nos regresa al punto donde estamos. Le-Fai duda de sus habilidades al ver cómo están siendo acorralados por Rosueise. Aquella mujer que era no solo parte del grupo estratégico Grimoire desde la desaparición de Issei en los últimos años, sino que también es esa mujer conocida por ser tremenda guerrera y lanzadora de hechizos por lo cual ahora mismo llevaba la ventaja contra ellos. Blaze Melin. Le-Fai libéreme, déjeme ayudarla, no se estrese tanto. Le-Fai. Blaze, se me olvidó que siempre estás conmigo, muy bien, déjame liberarte y por favor ayúdame. Blaze. Hagámoslo, Le-Fai. Le-Fai. Tú que eres el dragón de la magia. Conocedor de los secretos místicos y ancestrales. Libérate del sello benigno impuesto entre nosotros. Y surge para apaciguar este mundo en caos. Blaze Melin, libérate de tus cadenas. Y surge invictamente. En ese momento la pulsera que estaba en la muñeca derecha de Le-Fai brilló en un resplandor morado con destellos dorados, mientras que este se soltaba de la muñeca de la rubia por sí solo y se elevaba en el cielo para que ahora un enorme círculo morado de un radio de más de 20 metros se abría en el cielo y caía un rayo índigo que invocó al enorme dragón de la magia, protector de Le-Fai Pendragon y creado de la misma magia y por parte del don de la vida del castaño. Este enorme dragón con tan solo rugir destruyó todos los círculos mágicos de Rosueise como si las leyes básicas que los conforman para hacerse se destruyeran como si nada. La valquiria revivida de manera impura estaba impactada por los que sus ojos estaban viendo, pero aún así no se rendiría y al no ser consciente de sus malos actos, sino que su alma se teñía de maldad sin su consentimiento, pues construyó un nuevo círculo mágico, pero este era diferente en todo sentido, era negro como la misma noche y con rasgos rojos sangre con índigo oscuro y lo que hizo fue que se pasó al suelo donde empezó a absorber a cientos de los demonios satánicos invocados para hacer de esta pelea una masacre, pero ahora estos desaparecieron
desaparecían en oscuridad del círculo mágico que empezó a transformarse en una especie de agujero negro en forma de ciclón que absorbía todo a su paso y se hacía mucho muy grande. Incluso Blaze Merlin estaba siendo arrastrado por las fuerzas del agujero, pues al tener mayor masa era atraído con mayor fuerza hacia él. Siendo que luchaba como podía e intentaba liberarse del aparente cruel destino final que lo acabaría, pero cuando estuvo totalmente cerca su sombra fue absorbida por el agujero que lentamente empezó a destruirse y Merlin cayó al suelo un poco cansado, pero no se esperó lo siguiente. Fue golpeado desde el mismo suelo haciendo que impactara en otro sitio a la par que lo que fue un agujero negro ahora del tamaño de una pelota de ping pong creciera de manera gigantesca y cambiara de forma hasta convertirse en el mismo Blaze, pero hecho de pura oscuridad y con ojos índigo oscuro con iris rojas como la sangre, además que ahora más tropas satánicas llegaban al lugar. El Merlin oscuro se lanzó contra el original mientras que Levi tartamudeaba un poco a ver cómo su compañero también ahora estaba en contra de algo de nivel y todo porque esta Valkyria la superaba en todo sentido aún. Los demonios siguieron su paso hacia los hermanos, que ahora con el apoyo de unas pocas palabras de su hermano mayor, Levi parecía tener un tercer aire de confianza, entonces con sus hechizos empezaba a asesinar a estos seres sin discreción a la par que su hermano atacaba y concentraba todo su poder sacro en espera de un movimiento especial. Poco a poco la distancia entre ellos se alargaba, pero el número de enemigos empezaba a reducirse de nuevo, pero ahora en gran medida mientras ambos dragones se mantenían luchando, pero al estar tan concentrados todos en sobrevivir no se dieron cuenta que Rosuei se parecía haber desaparecido. Levi también se estaba hartando y veía como Blaze también estaba formando un gran número de círculos mágicos que al parecer el otro dragón no podía replicar, por lo que ella también haría un ataque para devastar a la mitad de sus enemigos, pero también parecía que su hermano haría lo mismo. Blaze Merlin fue el primero y cientos de círculos mágicos que hizo se conectaron creando un diagrama mágico que formó un último círculo mágico de repente y al rugir Blaze creó una llamarada de mana puro con propiedades desintegradoras como las del fuego máximo que erradicó por completo a su doppelganger oscuro. Levi fue entonces la segunda al combinar al igual que su dragón, pero ella hizo un diagrama de 10 círculos que conectaron para formar un pentagrama que se iluminó en distintos colores y liberó un potente ataque que se hizo mucho más ancho y destruyó a todos sus rivales, mientras que sus niveles mágicos descendieron en una buena parte de ellos. Por último, Arthur cambió su agarre en Excalibur e hizo un movimiento giratorio mientras parecía agitar a su espada que empezó a brillar liberando así una clase de azote que hizo un corte dorado que dividió por la mitad a todos sus enemigos desintegrándolos en destellos de polvo dorado. Sin embargo, ese fue el peor error que pudo cometer. Bajó la guardia y lo sufrió caro, pues lo siguiente que sintió fue una enorme espada perforando su espalda hasta que su pecho fue atravesado por completo y dañando mucho de sus órganos vitales y desgarrando un poco los pulmones, que una vez la espada empezó a ser retirada empezaron a inundarse con su propia sangre. Los ojos de Levi se ensancharon mientras corría en busca de su hermano, y en caso de Blaze Merlin usó su cola para azotar un poco a Rosuei y Levi. Nisama, llorando, no te mueras por favor. Déjame tratar de curarte. Arthur, Kof y Mouto ya es muy tarde, pero por favor activa este sello mágico en mi pecho, es mi última voluntad antes de morir, pues fuerzas no me quedan para activarlo. Kof. Blaze, no puede ser, ese sello es. Arthur, veo que Kof. Levi, Onisama. Preocupada llorando, Merlin, ¿qué hace ese sello? Blaze, ese sello es una magia prohibida antigua que puede transferir las habilidades, dones y técnicas aprendidas a otro ser distinto a quien porta el sello a cambio que éste destruye todo lo que queda de quien lo porte en principio. Es un tabú que a veces guerreros oscuros utilizaban para robarse las técnicas y conocimientos de sus víctimas si es que eran grandes guerreros que pudieron quedarse en la puerta de la muerte. Levi, imposible Onisama, ¿cómo quieres que te haga eso? Arthur, Kof Levi Kof chame, eso lo hice por Kof sabía que un día Kof moriría antes de ti. Kof, casi en la puerta de la muerte, por eso Kof quiero que tengas Kof mis habilidades para protegerte. Kof. Blaze, muy bien, yo lo activaré. Levi, porque Merlin. Blaze, solo cumpliré el último deseo de su hermano, señorita, ella tan solo quiere protegerla como yo, así que lo haré. Levi, eso es en verdad lo que quieres, Arthur Nisan. Arthur, asintiendo con la cabeza pues ya no podía hablar. Levi, decidida, muy bien Merlin, hagámoslo, actívalo con esto. Blaze Merlin cambió forma. El sello en el pecho de Arthur empezó a brillar mientras que un hilo dorado de magia pura sin deseos malignos conectó a ambos hermanos.
Mientras tanto Blaze Merlin también empezó a brillar liberando su aura, haciendo que este se haga uno con esta misma y yendo directo hacia la maga Pendragon que fue cubierta por completa en un aura morada al igual que la espada de Arthur que terminaba de ver por última vez a su hermana que apareció nuevamente a los pocos minutos. Levi parecía tener una nueva armadura estilo de caballero, pero adaptada a su cuerpo femenino. Era totalmente de color índigo tal como Blaze, pero estaba repleta por todas partes con runas doradas y otros símbolos mágicos, así como tenía una capa dorada en la espalda con el símbolo de un dragón morado y en su ojo el símbolo de la casa Pendragon. Al nivel de su cintura había ahora dos espadas que parecían ser gemelas o que se complementaban entre sí. Una era dorada con detalles morados, mientras que la otra era de acero índigo con detalles dorados, solo que ambas empuñaduras eran distintas. Así Arthur pudo sonreír una última vez antes de morir mientras unas lágrimas por ver a su hermana de nuevo se liberaban. Levi solo pudo llorar amargamente a ver cómo su hermano había fallecido frente a ella por lo que volteó la mirada, pero al ver cómo su cuerpo parecía que iba a ser consumido por el veneno de Satán que pudo sentir ella tuvo que quemar el cadáver de su hermano en una llama dorada liberando su alma hacia donde fuese que se fuera. Ahora Levi miraba su nueva armadura y estaba impresionada que tener dos armas gemelas que según Blaze en su mente las identificó como las Dual Saint Draconic Excaliburs, que eran parte de su nueva forma de True Magic Dragon Paladin. Sin embargo, no tuvo momento de apreciar bien su nueva forma y sus nuevas espadas al ver cómo Rosuei se aparecía nuevamente frente a ella solo que lucía diferente. Su armadura se había vuelto negra, así como sus ojos que antes eran tan hermosos, ahora eran oscuros como el dragón que había creado y un aura roja de muerte se liberaba de ella. Esto se debía a que cuando el dragón fue destruido lo mínimo que quedó de él pues se fue directamente a contaminar el alma de la valquiria que parecía teñirse de negro y perder toda esperanza que fuera salvada. Así Ross se lanzó de frente con su espada hacia la maga Pendragon que en un rápido movimiento instintivo sacó ambas espadas y en forma de cruz detuvo el ataque de Ross, así como siguió con una patada a su ya lastimada caja torácica haciendo romper en definitivo una de las costillas de Ross y perforando parte de su pulmón haciendo que ésta escupiera sangre. Luego de eso Ross intentó cambiar y usar unos hechizos mágicos, pero con solo unos movimientos de Levi usando sus espadas hizo un corte de aire que cortó todos los círculos mágicos. Ni la misma Levi sabía cómo esto era posible hasta que recordó lo que hace poco pasó y en verdad las habilidades de su recién fallecido hermano les habían sido transferidas y no solo eso, sino que ahora con el poder de Excalibur y Blaze sus alcances ahora era hasta más fuerte como para destruir hechizos de medio y alto nivel como si nada. Y antes de siquiera darse cuenta, sus espadas ya estaban cubiertas en brillos gemelos que rápidamente acortaron distancia y en un sprint altamente veloz ya estaba perforando el estómago y el corazón de Rosueise que cayó al suelo como si nada y con ello, no solo ella había perdido sino que por llamas gemelas de Levi accidentalmente sin saberlo el alma de Rosueise fue separada de la conexión que tenía con muerte así liberando como también purificando su alma que se separó de su cuerpo que se desmoronó enseguida. Levi orgullosamente sonrió al poder haber vengado a su hermano, pero su gasto de mana fue increíblemente alto, por lo que perdió su armadura mientras que las espadas desaparecían y se hacían colgantes en la pulsera de Levi en donde Blaze Merlin también volvió no sin antes teletransportar a Levi de nuevo a la isla de dragones antes que ésta cayera inconsciente. Por otro lado, había tres dragones en forma más humanoide manteniendo una pelea que parecía que estaban perdiendo por mucho, mejor dicho, parecía ser que recibían toda una paliza, pero todo era peor para el menor de los tres. Tanin, su hijo Boba y por último Chrome Watch estaban siendo aplastados por el nuevo y mejorado Cocabiel. Aquel ser que alguna vez fue un ángel conocido de nivel cadre, ahora no podría llamarse más así, sino que era una aberración oscura de la naturaleza. Un ser de maldad pura cuyos malos deseos solo lo hacían más fuerte y no solo eso, también partículas de oscuridad que salían de todo el campo de batalla lo fortalecían haciendo que tuviera fuerza casi tan grande como un dragón celestial y parecía solo fortalecerse más y más. A pesar de que Tanin y Chrome Watch habían entrenado para hacerse más fuertes aún así era un monstruo de categoría berserker. Con enojo se hacía muchísimo más fuerte, así como su musculatura se hacía mucho más voluptuosa, sus movimientos a pesar de ser más predecibles eran mucho más brutales y por último lo que antes fue un ángel caído con muchas desventajas o debilidades disponibles este monstruo era todo lo contrario a lo que había sido. Boba seguía siendo bastante joven y con ello la ingenuidad de creer que hay cosas que él podría hacer así superando a los pasados anterior a él.
Imprudentemente se lanzó de frente en contra del endemoniado enemigo que sin mayor necesidad lo detuvo al patearle con una patada giratoria en la parte trasera de la rodilla, haciendo que empezara a caer al suelo para rematar con la otra pierna al aire y darle un rodillazo al rostro que agrietó el cuerno de Boba. El joven dragón entonces quedó sentido en un trance del que parecía que su final llegaría, pues estaba ignorando el hecho de que Cocabiel se movía directo hacia él de nuevo, aunque Chrome intentara detenerlo no pudo detenerlo. Lo siguiente que hubo fue un destello negro y otro rojo para que después una explosión de sangre saliera en la vista de todos los presentes. Solo un segundo pasó para que Boba Tanin reaccionara y toda su cabeza cubierta del fino y delicado líquido de la sangre. Frente a él, el cuerpo de su padre perforado y atravesado por una garra negra perteneciente a Cocabiel que sonreía feliz mientras observaba cómo alguien que fue considerado un rey dragón y si bien uno de los tres más fuertes, ahora estaba de rodillas frente a él. Sin piedad este retrocedió un poco su brazo, escarbando con su mano las entrañas del dragón y por último encontrar el corazón del dragón para estrujarlo fuertemente haciendo que el dragón en sus últimas instancias sufriera más. Siguió jugando con el corazón de Tanin unos segundos más, mientras Boba veía tal horrenda escena sin poder articular ninguna palabra o si acaso moverse de donde estaba. Chrome a lo lejos también veía con impotencia como alguien que con el tiempo de estos meses llegó a conocer y ayudarlo en su ideal de que era en realidad el propósito de un dragón ahora fallecía de forma tan cruel, mientras su orgullo dragón era aplastado por otra raza de una manera sin honor. Ese acto impiadoso de Cocabiel fue la que chispa que activó el incendio en los corazones de los otros dos dragones, activando la habilidad o don natural de su especie. La ira del dragón, una capacidad de los dragones que va creciendo y fortaleciéndose con el tiempo, así como también cuando los dragones se hacen más fuertes al subir escalones en la escalera del poder draconic. Una aura negruzca empezó a surgir de Chrome, mientras que una segunda aura más pequeña de rayos dorados empezó a surgir también de él a la par que Boba empezó a liberar una intensa ola de calor que empezó a crear una aura tan grande y amorfa como una montaña de fuego que derretía el suelo a su alrededor. Cocabiel sentía la amenazadora ola de calor acercándose, por lo cual tomó una distancia para ver que también Chrome Cruach estaba en las mismas. Ahora Chrome era un enorme dragón negro con detalles dorados, mientras que Boba había crecido unos 2 metros más siendo algo más grande que el mismo Cocabiel. Su piel rojiza se oscureció a un tono más oscuro tal como un marrón quemado, así como el tono de piedra de un meteorito, mientras su cuerpo ardía con fuerza. Parecía ser que Boba heredó alguna clase de poder de su ahora difunto padre con un poco de la magia de su madre para ahora despertar este poder con su ira draconic. Seguido por un instinto salvaje y asesino se lanzó nuevamente hacia Cocabiel, pero no fue el único, pues Chrome, aunque estuviera enojado, aún mantenía su conciencia al haber pasado por esta fase varias veces en el pasado. La nueva combinación entre Boba y Chrome empezó a hacer efecto mientras que Boba aplacaba de gran manera a Cocabiel en un acto cuerpo a cuerpo con las poderosas y salvajes llamas de Chrome Cruach. El anterior ángel caído parecía estar perdiendo terreno. No solo por sus llamas, sino que, con su cuerpo de dragón, Chrome tenía mayor facilidad al combatir. Con su cola barría el suelo y tumbaba a su enemigo mientras que este recibía un golpe errático pero muy poderoso por el hijo del Meteor Dragón. Este cambio en la corriente no fue nada agradable para Cocabiel, quien empezó a sufrir de nuevo de una gran ira, pero aún así sus poderes habían alcanzado un límite que su cuerpo no podría soportar más a menos que sacrificara más de la cuenta, y así Cocabiel empezó a recordar. Flashback. Era el Cocytus y Cocabiel había bebido apenas la sustancia negra que el frasco que Razel tenía dicho contenido del origen de Satán. El cadre cayó al suelo mientras sentía su garganta atragantarse, sus venas hinchándose por su cuerpo y el color de sus ojos cambiar mientras las plumas en sus alas se caían volviéndose meras extremidades sin sentido que se pudrieron a la par que sangre se escurría de esta, pero se evaporaba al contacto con el gélido aire del lugar. A pesar de estar en el nivel congelado del infierno, aún así el cadre se sentía atrapado en un calor infernal que solo empeoró, sintiendo su sangre coagulándose y haciendo explotar sus venas para que su piel se desgarrara. Pero aún así sangre roja no fue lo que salió de él, sino una viscosa sustancia negra que empezó a corroer su piel en otra cosa distinta a lo que no era él. Su mirada empezó a arderle mientras que sus iris cambiaban a rojo y los vasos de sus globos oculares explotaban continuamente, haciendo que la sangre que saliera de ellos se viera como vapor que salía constantemente de sí. Su musculatura creció hasta hacerse un ser totalmente irreconocible a lo que era, su cuerpo cubierto en una capa de aura oscura que no dejó ninguna parte sin hacer irreconocible.
Ya no parecía un ser con un signo definido, pero sí pasó a ser un monstruo como ningún otro se había visto, pero sin duda se sentía muchísimo más fuerte que nunca. Se sentía tan fuerte como uno de los dragones celestiales, incluso con el poder de haber vencido al dios bíblico como si no fuera nada. Por último, le crecieron unos enormes cuernos como nunca los había visto, pero su apariencia lo importó mucho al sentir el poder que tenía y saber que podría aplastar a aquellos de las facciones bíblicas sin ningún problema. Cocabiel. Este poder es increíble. Razel. Incluso su cuerpo pasó por la metamorfosis que solo aquellos con gran fuerza pueden tener, pero incluso este poder tiene un límite. Cocabiel. Tan fuerte y aún así atado a un límite. Te ordeno que me digas cómo podría romper ese límite. Razel. Cálmese, yo vivo para servir a su majestad y a usted. Como su hijo. Es muy sencillo, aquellos que portan el poder de su majestad, y es más fuerte que los demás, puede absorber su energía vital, consumiendo sus almas para convertirlas en poder. Sin embargo, solo sirve si son asesinados o si sus extremidades fueron arrancadas, y esas partes cortadas se vuelven automáticamente poder concentrado. La otra forma requiere un sacrificio. Dígame, señor, ¿estaría dispuesto a sacrificar parte o toda su existencia conocida por poder? Cocabiel. ¿A qué te refieres con ello? Razel. Muy fácil, Cocabiel-sama. El poder de su majestad es oscuridad pura. Su poder concebido a través de las maldiciones, la antítesis de los milagros del dios bíblico, por lo cual si estás dispuesto a ensuciar y teñir su alma en el negro puro, mientras que ésta pasa a ser alimento de maldad pura, puede recibir muchísimo más poder, pero jamás serás lo mismo de lo que fue antes. Cocabiel. Sacrificar mi propia alma por más poder, ¿eh? Interesante, pero una cosa a tu carga, el poder de mi supuesto padre, ¿no es así? Razel. Así es, señor. Cocabiel. Entonces sirve bien y conviértete en poder, atravesando a Razel justo en el pecho, haciendo que se ahogue en su propia sangre. Razel. Señor. Cocabiel. Termina de morir. Razel. Se murió. Cocabiel. ¿Con qué consumir mi propia alma, eh? Con este poder creo que jamás tendré que llegar a eso, absorbiendo el poder de Razel. Fin flashback. Cocabiel. Malditas bestias, no puedo creer que me fuercen a hacer esto, pero ya que cuando esto pase no importa, que jugaré con ustedes. Hasta hacerlos mis esclavos, mis juguetes serán mis perras, y me encantará ver cómo sufren como las putas lagartijas que son. La ira y frustración en Cocabiel llegó a su límite, mientras que la oscuridad en su interior llegó a un punto donde su corazón ardía de furia por estas criaturas frente a ellos, por lo cual tendría que arriesgarse con as bajo la manga. Presionó todos sus malos sentimientos negativos, y en su mente apareció una puerta marrón oscura con marcas negras con contornos rojos sangrientos. En la cerradura a la antigua puerta, no parecía que ningún tipo de llave podría abrirla, sino más bien tenía una clase de runa que estaba en el centro de una figura de forma humanoide. Entonces Cocabiel pudo entenderlo. Solo el sacrificio de un alma sería la llave al poder que éste buscaba, sin atajos y más solo un dar para recibir. Cocabiel sin dudas entonces dio paso a paso hasta posar una mano de su antigua forma en la runa y sentir un horrible dolor en su palma, mientras una quemadura de la runa se quedó como tatuaje en su piel, pero no solo eso, sintió que ese calor se propagó por todo su cuerpo, mientras que de la parte de su corazón sintió un grandísimo dolor, que sentía que algo luchaba por mantenerse allí dentro, a su vez que la puerta empezó a crujir y lentamente empezó a abrirse. Mientras se abría, una neblina negruzca empezó a salir y rodear el ambiente mental de Cocabiel, así como el suelo se cubría de una oscura sustancia también negra que inundaba poco a poco la habitación. Tentáculos empezaron a sostener los brazos del cadre, así como otros más de la propia sustancia atrapaban sus piernas y lo trataban de hundir. Poco a poco se hundía más y más hasta que el miedo lo invadió realmente, y con ellos gritos desesperados por vivir, pero el poder que tanto quería terminó por consumirlo. En cambio, en el mundo real no pasó ni unos segundos, cuando de repente sus músculos explotaron y muchísima sangre se derramó así, mientras que ahora sus cuernos empezaron a crecer, así como su espalda también se quebró, y una sustancia oscura rápidamente parecía se salificaba, y con capas de oscuridad pura, dos grandes alas de murciélago salieron de su espalda, y no solo eso, sino que también sus manos desaparecieron mientras que monstruosas garras salían. Cocabiel había muerto totalmente, y tal cual como Riser Phoenix, ahora solo quedaba una criatura que salía de su capullo. El verdadero terror de Satán no era el poder que podría darles a las demás personas, sino que era lo que podría pasar si aceptabas ese poder, sea consciente o inconscientemente. Si cruzabas cierto límite, pues la oscuridad de su poder te tragaría vivo y te convertirías en lo que siempre debió ser, un demonio verdadero. Un ser de oscuridad pura que solo en escenas de películas de horror fuerte uno vería.
Amorfas criaturas de oscuridad que incluso cegarían al más valiente de los humanos del ser sobrenatural. La horrible criatura con alas de murciélago se lanzó de frente hacia Chrome Cruach, que no esperaba tal cambio en tanto forma como velocidad que tenía ahora. Para el dragón oscuro no podía creer lo que estaba viendo, y no solo eso sino con el poder que lo estaba atacando sin duda lo estaba lastimando, pero el desquiciado de Boba en su modo berserker por la furia draconiana que parecía empeorar al sentir los aumentos de poder de su enemigo. Mientras más fuerte se hacía Cocabiel, empeoraba también el carácter de Boca que se fortalecía y sus poderes también parecían evolucionar a un nuevo alcance con una posibilidad de una nueva magia. El endemoniado ser entonces decidido a apuñalar con sus cuernos a Chrome y de repente de la parte trasera le salió una cola que terminaba en un tridente de oscuridad afilada que perforó el costado del dragón azabache, también haciendo que gimiera de dolor. Aún así, el dolor no acabó pues Boba no estaba reaccionando y disparó una bola de fuego púrpura hacia los dos que lo recibieron de frente. Para el dragón maligno le sorprendió el calor tan abrasivo del ataque del difunto rey dragón que ni por parte del Sekir Yutei Drake en el pasado sintió llamas tan fuertes. La criatura también sintió lo mismo con esas llamas, más bien hasta para ser una criatura de oscuridad sin sentimientos, pues se veía afligida por las quemaduras que esas llamas le causaron, aunque teniendo en cuenta que llegó a derretir las escamas de Chrome que han llegado a ser tan resistentes con el tiempo de tantas batallas no pudo resistir ese aliento. La criatura se separó de Chrome para entonces lanzarse de una contra Boba que lo recibió con un gancho directo con las manos abiertas clavándole las garras en cara y cuello a la criatura que gritó del dolor peor aún así no se detuvo. Esto era una pelea de monstruos donde aquel chico que alguna vez fue un revoltoso rebelde ahora inundado en su culpa e ira se transformó en un dragón como nunca antes se vio y puede que solo en este estado ya haya superado temporalmente el poder de un rey dragón y sin importarle seguía destrozando a su rival, buscaba aplastar a la bestia sin darse cuenta que sus escamas parecían estar iniciando un proceso donde expulsaban vapor y mucho más calor haciendo que chispas empezaran a surgir. Con cada golpe parecían que pequeñas chispas explotaran en el aire y poco a poco destruyeran la coraza del demonio. Hasta que los demoledores golpes de Boba se incrementaron mucho más y empezó a ser cubierto en llamas, que empezó a utilizar para quemar y herir a su enemigo mientras seguía aplastándolo a golpes. Chrome no podía creer lo que estaba viendo frente a él. Sabía que la cría de Tanin llevaba el apodo de montaña, pero esto parecía un meteoro como tal, impactando al suelo cada vez que un puño de este dragón tocaba el cuerpo del demonio. La criatura endemoniada por primera vez, desde que apareció dejó de moverse, mientras que su piel estaba toda rostizada y mucha sangre se desbordaba de este haciendo parecer que empezó a desangrarse mortalmente pero aún así no era suficiente para el dragón que no calmaba su ira. Sin embargo, este calor de este poder de meteoro como pensaba Chrome también estaba hiriéndose a sí mismo. Las escamas de Boba parecían derretirse y sus propios cuernos parecían agrietarse por la presión del calor y el poder que se desbordaba. La criatura aún pareciendo saber por primera vez que su destino ya se había contado decidido importarle menos y se lanzó de frente mientras que su garra desgarraba un poco el pecho de Boba, pero también al ir de frente a esa aura en llamas parece que perdió también toda la mano. El pecho de Boba no botaba sangre, pues toda la sangre que parecía escaparse de su cuerpo, pues era evaporada por su propia aura, así empezó un último combate de carácter suicida. Tanto como la criatura buscaba poder asesinar o herir gravemente a Boba, sin importarle qué miembros o extremidades de su cuerpo pierda, así era lo mismo con Boba que parecía no importarle en su falta de conciencia, detener o apagar esa aura flameante que no solo estaba quemando su pecho rasguñado, sino que también estaba jodiendo por completo sus escamas. Con un golpe final de la criatura que perdió todas fuerzas ya de continuar dio un poderoso coletazo al rostro que impactó de frente a Boba que sintió al ver como sus dos cuernos, su último parecido a su padre caían al suelo, así como más ira lo inundó. Con fuerza agarró la cola del demonio para arrancarse haciendo que gritara de dolor para aprovechar su propia cola y perforarle la cabeza demonio en su ojo haciendo que si este tuviera un cerebro se quedara dañado permanentemente. Así como la criatura cayó al suelo, pues lo mismo ocurrió con Boba, que su aura se apagó mientras humo negro salía de su boca como si sus entrenas se hubieran quemado además de sus escamas totalmente derretidas a un grado que eran irrecuperables y por si fuera poco, parecería que sus cuernos más nunca volverían no solo a crecer, sino que su núcleo parecido derretirse para lo que quedó fuera ahora no más que solo cráteres sobre su cabeza.
Con eso Chrome como pudo abrió un portal llevándose a el joven dragón a la isla de los dragones y así él también pudiera recuperarse un poco de sus heridas. A lo cercano mientras ellos desaparecían, la criatura endemoniada empezó a desintegrarse en partículas de oscuridad pura, pues a lo lejos la guerra seguía en plena acción. Fin cat sin más que decir me retiro XD.